lo que deberías saber al realizar un contrato de suministro. A continuación veremos algunas de las funciones que el contrato cumple. En primer lugar, sirve para suministrar bienes y servicios. De esta forma, muchas empresas necesitan un flujo constante de productos, materias primas o servicios determinados. Por tanto, esta es quizá la función más relevante que cumple el contrato de suministros. En segundo término, detalla por escrito una serie de condiciones concretas de compra y de venta. Esto es así porque las normas reguladoras son generales y por seguridad jurídica lo mejor es realizar este tipo de contrato de forma privada, específica y clara. A continuación, los elementos esenciales que deberías tener en cuenta al realizar un contrato de suministros. El objeto del contrato se refiere al cumplimiento de las prestaciones periódicas o continuas de bienes o servicios con autonomía de las partes involucradas en el contrato. Los sujetos del contrato son las personas que celebran el acuerdo de voluntades y reciben los nombres de A y de B, que veremos a continuación. A. Quien es el suministrado o consumidor, que es la parte que recibe o adquiere los bienes o los servicios. Y B. Quien es el suministrante o proveedor, la parte que abastece a la otra de esos bienes o servicios. Solemos pensar que para abastecer a otros deben ser grandes empresas. Sin embargo, no establece la ley restricción alguna a que dicho contrato sea realizado y ejecutado por personas naturales. La causa del contrato es el móvil que induce la celebración del contrato. Es asegurar por cierto tiempo varias prestaciones o la prestación continuada de los bienes o servicios. A continuación veremos las diferencias entre el contrato de suministros y el contrato de distribución. En el contrato de suministros, los productos se adquieren para su reventa, es decir, que su fin es la reventa, con un margen sin que exista normalmente ninguna condición adicional. Estos acuerdos normalmente se articulan como sucesión de pedidos con condiciones de entrega, facturación y pago normalmente pactadas. Y por el contrario, el contrato de distribución implica una mayor intensidad en la relación comercial que no se da en la mera sucesión de compra-ventas. El contrato de distribución supone la mutua colaboración entre el fabricante y entre el distribuidor para la difusión de un producto y por lo general tiene vocación de estabilidad en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la utilidad del contrato de suministros? Su utilidad radica en que el proveedor asegura la colocación de su producción por un tiempo determinado, lo cual le permite una mejor planeación económica. El suministrado asegura el abastecimiento de las materias que precisa para su actividad, garantizando de esta manera el flujo continuo de mercancías y materias primas para mantener en funcionamiento sus negocios o su producción, sin la incertidumbre de la contratación sucesiva y el riesgo de que los proveedores no puedan suministrar las mercancías requeridas en las cantidades, calidades y oportunidades necesarias. El suministro ofrece gran economía en tiempo y actividad administrativa, porque no hay que estar celebrando contratos cada vez que se precise de una venta o de un servicio. La eficacia del contrato de suministros no se puede agotar en un solo acto, puesto que las necesidades que buscan satisfacer los contratantes son la previsión futura y el mantenimiento en el tiempo de la relación creada. Por ello, puede afirmarse que este es un contrato que engendra obligaciones duraderas a cargo de las partes. Esto quiere decir que el interés de las partes solo queda satisfecho cuando la prestación se prolonga en el tiempo y por consiguiente la utilidad para el contratante es proporcional a la duración del contrato.
Con la utilización del contrato de suministros se evita la realización de múltiples acuerdos de voluntades, sucesivos y quizás aleatorios. Sin embargo, hay un plazo establecido para la entrega de cada prestación. Según lo pactado en el artículo 972 del Código de Comercio, cuando se deje a una de las partes el señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, estará obligada a dar preaviso prudencial a la otra de la fecha en que se debe cumplir la correspondiente prestación. Si las partes tuvieran diferencias sobre la oportunidad del preaviso, el caso se decidirá por procedimiento verbal con intervención de peritos. Sin embargo, si las partes fijan el plazo para cada prestación, este no podrá ser variado por voluntad de una sola. Al evidenciar incumplimiento en los términos del contrato de suministros por cualquiera de las partes, sea contratante o suministrador, la parte tendrá que realizar una demanda en contra de quien incumplió el contrato, donde se deberá informar con pruebas que especifiquen los daños y perjuicios causados por el desacato de las obligaciones del contrato. Cuando se presenta la demanda y esta es aceptada, el demandado podrá interponer una contrademanda, siempre y cuando tenga argumentos para hacerlo. La acción de incumplimiento de contrato es la demanda civil que interpone la parte cumplida contra la parte que ha incumplido, a fin de que se cumpla el contrato. Recordemos que la parte cumplida tiene el privilegio de elegir entre la resolución del contrato o su cumplimiento. Y si elige la opción de cumplimiento, puede demandar a la parte incumplida para que el juez ordene el cumplimiento del contrato. Todo contrato, el precio o remuneración lo pactan las partes previamente y tiene libertad para fijar el monto y la forma en que se modificarán los precios. Lo normal es que se acuerde un precio por un periodo de tiempo determinado o por una cantidad determinada y luego se puede revisar según las condiciones del mercado. Cuando las partes no han acordado la remuneración del contrato, se aplican las reglas contempladas en el artículo 969 del Código de Comercio. Lo ideal, por supuesto, es que el precio o remuneración sea claramente acordado en el contrato para evitar interpretaciones que puedan perjudicar a una de las partes. Para establecer la cuantía del suministro, si las partes no lo hubieran fijado en cantidad determinada o señalado las bases para determinarla, se aplicarán las siguientes reglas. Si las partes han fijado un límite máximo y un límite mínimo para el total del suministro o para cada prestación, corresponderá al consumidor determinar dentro de tales límites la cuantía del suministro. Si las partes han fijado solo un límite máximo, corresponderá al consumidor determinar la cuantía sin exceder dicho máximo. Las partes se remiten a la capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias y señalan un mínimo, el consumidor podrá exigir las cantidades que su capacidad de consumo u ordinarias necesidades le impongan, pero estará obligado a recibir el mínimo fijado. Por su parte, el proveedor deberá prestar dichas cantidades o el mínimo según el caso. Cuando la cuantía del suministro no haya sido determinada, se entenderá que las partes han pactado aquella que corresponda al ordinario consumo o a las normales necesidades del consumidor, salvo la existencia de costumbre en contrario. El pago del contrato se puede dividir en dos, cuando es de carácter periódico y cuando es de carácter continuo. Si el suministro es de carácter periódico, el precio correspondiente se deberá por cada prestación y en proporción a su cuantía, y debe pagarse en el acto, salvo acuerdo en contrario de las partes. Si el suministro es de carácter continuo, el precio deberá pagarse de conformidad con la costumbre. Si las partes nada acuerdan sobre el particular, el suministro diario se tendrá por continuo. En el contrato de suministros se puede realizar un pacto de preferencia, que consiste, como su nombre lo indica, en preferir al proveedor para terminar un contrato posterior
sobre el mismo objeto. Dicha preferencia también puede ser pactada a favor de quien percibe el suministro según lo establecido en el artículo 974 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente: el pacto por el cual la parte que percibe el suministro se obliga a preferir al proveedor para concluir un contrato posterior sobre el mismo objeto se sujetará a lo dispuesto en el artículo 862. La preferencia también puede pactarse a favor de la parte que percibe el suministro. Las principales características del pacto de preferencias son las siguientes. No podrá estipularse por un término superior a un año y cuando se pacte un plazo superior quedará reducido a lo establecido en el Código de Comercio. Este es de carácter obligatorio, es decir, una vez pactado por las partes en el contrato es obligación cumplirlo. Si se concede el pacto de preferencia en beneficio de quien está ejecutando en virtud de un contrato una explotación económica determinada, el plazo del pacto de preferencia se contará a partir de expirado el contrato de ejecución. Entonces, el pacto de preferencia en el contrato de suministro puede pactarse tanto a favor de quien cumple las prestaciones, es decir, del proveedor de los bienes y servicios, como a favor de quien se beneficia con las prestaciones del suministro.